titular era incertidumbre en lo que tiene que ver con una palabra que describa la relación, las realidades Argentina y por ende vínculo con Uruguay, ¿no? Sí, ambas cosas, pero antes de la pausa decía Alejandro, bueno, la prioridad está clara, está puesta en las personas, los discursos lo dicen allí, en la situación de pobreza que es acuciante en la República Argentina, pero también yo advertía ayer cuando veía las coberturas y demás que puede ser un arma de doble filo, ¿no? No tanto por los discursos, sino porque cuando uno ve, por ejemplo, las coberturas que hacían determinados canales, los editoriales hablaban de que mañana íbamos a amanecer en otra Argentina. Ojo con los mensajes que se le está dando a la población en un contexto, además, complicado a nivel de la región. Hoy Argentina no amaneció distinta. Es la misma, con los mismos problemas y con una mirada distinta y con desafíos por delante, tal vez con el objetivo puesto en otro lugar. Bien, pero no tanto en los números macroeconómicos. No es subestimar un poco algo muy intangible, pero que puede hacer grandes diferencias. ¿Y es esperanza y actitud? Yo no estoy subestimando, pero digo, nosotros no podemos ser tan irresponsables, sobre todo apuntando a los comunicadores y a los periodistas, de decir, mañana la Argentina será otra, será una patria nueva. Mañana Argentina va a tener los mismos problemas que tiene hoy, con un presidente distinto y tal vez un equipo que pone la mirada en otras cosas. Porque además la mirada hoy es de urgencia. No estamos hablando de una nueva Argentina de un día para el otro. Hoy se está reuniendo el equipo económico con las grandes cadenas de supermercados para tratar de garantizar productos más bajos para las fiestas. La mirada es que la gente tenga que comer en las fiestas. Es la emergencia. Entonces, en ese contexto, no podemos decir que hoy la Argentina es otra. Bien. Me parece una situación que hay que manejar con delicadeza. Rodríguez Pupo. Yo comparto la preocupación de Verónica, pero también hay que decir que justamente y por esa circunstancia el presidente tiene que vender ilusión, tiene que vender esperanza en una situación muy compleja y muy complicada. Yo desde que me conozco, por lo menos, nunca había asistido a un discurso con tanto contenido de un presidente de la República Argentina. O sea, como algo bueno lo estás planteando. Sí, lo estoy planteando como algo bueno, también como algo peligroso, justamente por esas preocupaciones que manifiesta Verónica. Pero más importante que los discursos, lo que uno puede reflexionar de una jornada como la que vivimos ayer es todo el tema de la simbología del acto, todo lo que vivimos, las reflexiones que hacemos desde esta margen del Río de la Plata, porque somos tan parecidos y a su vez tan distintos. La lección que dio el Uruguay ayer fue algo increíble. Pero lo importante que tiene la simbología, hasta el protocolo, y los mensajes que se dieron fueron muy contradictorios. El Uruguay dio una clara muestra de republicanismo, democracia, de valores. Creo que Brasil, con esa reacción al final de enviar a Mourão, también dio una lección, porque si no hubiera sido, hubiera agravado toda la situación. Pero me parece que el problema de Argentina son los argentinos, como decían hace un rato. Lo dijo Esteban. Y lo dijo Esteban y comparto. O sea, ellos generan ilusiones respecto de lo que les puede dar o que les puede brindar la política y están parados arriba de un polvorín. De un polvorín político, de un polvorín económico. Las cuentas no les van a cerrar. Y lo peor que le puede pasar a Fernández es tener a Fernández atrás. O sea, yo estaría muy preocupado si estuvieran las botas de Alberto Fernández. A tomar el tetu, ¿no? Ah, no. Sí. Bien. Un buen seguro de vida. ¿Hasta dónde le parece a usted, Valenti, que va a incidir Cristina Fernández? Va a incidir, entre otras cosas porque los votos los tuvo ella. Vamos a entendernos, él hizo un muy buen papel, etcétera. Hay que saber que fue uno de los grandes críticos del cristinismo, como lo fue Massa. Grandes críticos. Es más, construyeron su capital político, que no les permitió alcanzar grandes posiciones, a partir de las críticas al kirchnerismo. Sobre todo, más que al kirchnerismo, al cristinismo. Sí. El pasado condena el kirchnerismo. Fernández tiene que resolver simultáneamente el problema económico, que es el más angustiante de todos, y que efectivamente va a exigir sacrificios, esfuerzo y una expectativa que hay que mantener viva, pero que con realismo es muy compleja, pero muy compleja. Porque hoy la Argentina tiene el FMI y los bonistas enfrentados, cosa que en un cierto sentido es buena, pero no tiene quien le preste un centavo. El riesgo país es, no sé,
24 puntos por arriba de la tasa internacional. Eso, ¿quién? No lo presta a nadie. Tiene por otro lado el tema de evitar, por eso insistió tanto que se le parta el país en dos pedazos, porque no se le parte ya en dos pedazos. Porque hay una parte del peronismo que votó a la fórmula, pero que está en otra cosa. Digo, tiene su propia agenda, intendentes, gobernadores, etc. Y tercero, tiene que construir un relato diferente, porque si es simplemente el relato de la continuidad, nos pasa lo que le pasa a todos ustedes. Dame una garantía escrita por 20 años, porque la experiencia es dramática. ¿Y sobre qué es? A ver, pero entonces ganó el peronismo, sí, perdió ganó. Macri. No, perdió Macri ni que hablar. Pero Macri se va... Digo, sí en las urnas, pero digo, a lo que significa, ¿no? Macri se va con un resultado que no esperaba nadie, ¿no? Todo el mundo decía que 12 a 15 puntos de diferencia, se va con derrotas por 8 puntos. Acá en el Uruguay hubiera habido balotaje. Segundo, se va Macri y uno de los mensajes centrales de Macri es: dejamos un país donde es más difícil robar. A ver, no hay que ser un genio de la política universal para darse cuenta cuál es uno de los temas. Es decir, te trae a la memoria aquella famosa frase bíblica de Barrio Nuevo de que la Argentina se compone con 2 años sin afanar. Es terrible, es terrible. Entonces, el relato contiene el tema de el saneamiento de la justicia, el tema de los servicios de inteligencia. No hay que olvidarse que cuando hablamos de los servicios de inteligencia, estamos hablando de Nisman. Estamos hablando de cosas concretas, de un fiscal que iba a presentar determinadas pruebas y que aparece muerto. Y fue asesinado. Estamos hablando de escuchas ilegales, estamos hablando de parte de la corrupción del poder a niveles que nosotros ni siquiera se nos ocurren. Entonces, ese discurso que hizo, con un gran contenido católico, otra cosa, mencionó una vez a Perón, ni una vez a Evita Perón, y una vez, digamos, a Néstor, pero con una referencia permanente a Francisco. Ustedes saben un chiste en la Argentina que lo hizo Francisco, de cómo le hubiera gustado a los argentinos que se llamara el Papa, ¿no? Jesús II. ¿Está? A pesar de que eligió nada menos que el nombre de uno de los santos más maravillosos de todo el santoral cristiano, ¿no? Que nunca en la historia otro papa se animó a ponerse, que es Francisco. Voto de pobreza. El que hizo el voto de pobreza. Claro, Francisco de Asís, el poverello. Pero con varias referencias, porque digamos que no es casual lo de Luján, de invitación previa. Entonces, el desafío que tiene por delante... ¿Pero qué va quedando? ¿Una cuestión de fe poder sacar a la Argentina adelante? ¿Sabes qué pasa? La fe puede ser entendida de muchas maneras, religiosamente, místicamente, pero también hay una realidad. Hay premios Nobel de Economía que lo sacaron estudiando el impacto psicológico en la economía. Yo entiendo lo que dice Verónica y es cierto, digo, la perspectiva de que la Argentina cambie en poco tiempo son nulas, pero las expectativas, ¿no? Si la expectativa es que el país se hunda cada vez más, es una previsión autocumplida, se va a hundir cada vez más. Entonces, que no va a poder pagar es muy simple, no tiene con qué. Que va a tener que negociar por separado, lo va a tener que hacer. Que la negociación va a ser extraordinariamente difícil, que va a tener que mejorar su relación con Brasil porque tiene además zonas de interacción absolutamente insustituibles, lo va a tener que hacer. Que lo hace en un continente latinoamericano que bulle y explota por todos lados, es así. Ahora, todo eso junto tiene un pasado, que es el cristianismo, que es la cámpora. La pregunta es si ese pasado condena este presente necesariamente o si simplemente lo condiciona en algún porcentaje. Lo tiene que demostrar. Es decir, esto va a ser una batalla de todos los días. Esto va a ser una batalla de todos los días. ¿Pero qué pensás, Pablo? Va a ser una batalla entre el presidente y Cristina. Esa es la batalla que está planteada acá. Como bien decía Esteban, los votos de Fernández son de Cristina. Vamos a entendernos. La única forma que tenía Cristina Fernández de volver al poder era poner a alguien. Podía ser Fernández o podía ser otra figura de pronto. Que no sé si lo hubiera ganado. Que no sé si lo hubiera ganado. Eligió exactamente la figura. Exacto, pero creo que andaba por ahí la cosa.
el tema del discurso es una expresión de deseo. Habrá que ver lo que hablábamos hoy. ¿Quién es el que va a mandar? Si va a mandar el presidente o va a mandar Cristina. También costumbre el peronismo. El peronismo se construye en base al poder también, ¿no? El que tiene el poder automáticamente pasa a ser el jefe de la tribu. Históricamente se ha dado así. Y entonces... Excepto Cámpora. Sí, claro, pero Cámpora fue... sí, era el pasaje para que llegara Juan Domingo, digo. Cámpora, pero en general deciste... Vos, sí, claro. Cámpora del gobierno, pero no el poder, exactamente. Pero yo creo que desde ese punto de vista... Vamos a ver si tiene uñas para guitarrero este hombre para... Además se había peleado, cuando ella era presidente se había peleado con ella. Claro, entonces ahora cambiaron los roles, él es presidente, ella se va a pelear con él. Vamos a ver. Ayer trató por todas las vías de ser el centro de atención, ¿no? Claro. Lo único que le faltó que el vestido fuera incandescente. Después fue... Y Fernández se movió bien, con mesura. Porque, a ver, estoy de acuerdo totalmente de que cheque, ¿no? Es decir, por lo menos un gran rigor en el análisis, que ya los entusiasmos... Pero hay una cosa, también los argentinos, el problema no es nuestros intereses y la Argentina. El problema es que los argentinos no son hermanos o amigos solo cuando vienen a gastar plata al Uruguay y vienen de turista. Claro. Son 44 millones de seres humanos, 44 millones de personas cercanas a nosotros, que cuando pueden vienen acá, que nos quieren más de lo que lo queremos nosotros a ellos, pero que nuestra preocupación es que es difícil vivir al lado de un país que sufre de esa manera. Es difícil. Te muestran los cordones de las ciudades grandes en Argentina y la verdad que te conmueve. Parece la India. No comen. Pero que no comen no en un país que tiene déficit de producción alimenticia. Es decir, segundo o tercer país que produce más alimentos por habitante del planeta. Bueno, yo creo, Esteban, justamente apoyado en lo que vos decís, lo digo con respeto y también con claridad. Yo creo que este tiene que ser el hincapié. Yo advierto que estamos un poco... Todos tenemos derecho a tener miradas distintas, ¿no? Pero yo creo que estamos un poco obsesionados con la figura de la señora Cristina Fernández. Resulta que esta situación de la que tú hablas... es hija de un gobierno que acaba de salir. Y nosotros creo que ahí deberíamos hacer el hincapié. No deberíamos advertir esto como si la señora es una figura que viene no se sabe de dónde. En todo caso, es fruto genuino. Nos gustará más o nos gustará menos de la voluntad de compatriotas que entienden que es líder y que ha hecho determinadas cosas. Yo creo que deberíamos ser, aún en la diferencia, para la cual tenemos todo el derecho, deberíamos ser un poco más respetuosos. Y yo advierto que cuando hablamos de este tema, y en particular de la que fuera expresidenta de la Nación, siento que hay una zona muy cercana a la falta de respeto que yo sostengo que creo que no es adecuada. Pero no en este panel. Pero es que yo creo que tenemos... O hay que hablar bien de Cristina Fernández. Él tiene razón, él tiene razón. ¿Alguien entiende que después de lo que yo dije, estoy diciendo que haya que hablar bien de Cristina? No, pero yo lo que digo es que resulta que Argentina tiene igual número, Uruguay tiene Argentina tiene el mismo número de habitantes, tiene Uruguay, de personas que están indigentes. ¿No es cierto? Eso sí. Ese es el centro del asunto. Y resulta que el primer día... Bueno, es el centro del asunto. 9 millones de tiene razón. 9 millones de bueno, con más razón. Y resulta que al otro día de asumido nuevo gobierno hacemos hincapié en que fuera presidenta de la Nación. Me permito ejercer el derecho a tener una mirada con cierto matiz sobre ese asunto. ¿Qué opina Valenti sobre lo que dice Alejandro? Él tiene razón de que los uruguayos promedio, incluido acá, vamos a asumir las posiciones que hemos dicho, porque todo el mundo somos grandes y sabemos leer lo que decimos, cuando se dice incertidumbre, yo le agregaría sospecha, que está basada en los hechos, así como... El fracaso absoluto de las promesas de Macri están basados en los datos reales, duros. El latrocinio que se produjo durante el gobierno de la presidenta están basados no solo en la justicia manipulada, que también existe en la Argentina, está basado en los hechos, lo que sabe todo el mundo. Los bolsos revoleados, la gente contando la plata, ministros presos. Las cuentas de las hijas de las cuentas, digamos, personales, las acusaciones personales probadas y demostradas,
son parte salvada por ser senadora, están planteados. Y además, esta situación ahora es mucho más grave que la anterior, ya lo dije, pero la señora Cristina de Kirchner y el kirchnerismo dejó a la Argentina en una situación absolutamente muy grave. No tan grave como esta, pero muy grave. Y que el camino que eligió Macri fue equivocado, porque el problema de los caminos es a dónde llegás. Sí. La frase del maestro Tabar es muy buena, siempre y cuando termine con otra cosa, sí. La recompensa de ese camino siempre y cuando no termines anulado en las eliminatorias, claro, ¿no? Sí. Esto es lo mismo, el camino podrá haber sido el de construir cloacas, el de construir saneamiento, pero desde el punto de vista del resultado es dramático, es un fracaso total, absoluto. Impuesto además en una negociación que también tiene que poner la barba en remojo el Fondo Monetario, porque que le haya prestado 55.000 millones de dólares... Para pagar dentro de un año. Es parte del proceso que lleva a la Argentina a la situación actual. Ahora, para hoy, hambre para mañana, sin ¿qué duda, pasa? ¿No? Todos vamos a mirar, todos, con un enfoque o el otro, vamos a mirar el tema de la Argentina con los dos ojos. Con uno vamos a mirar al presidente y con otro vamos a mirar a la vicepresidenta. Eso no se lo salva a nadie. Eso no implica en ninguna medida falta de respeto, por más que yo he escuchado cosas que no me gustan respecto a la figura de Cristina Fernández vinculada al género y demás. Me parece que cuando tú tenés una persona que ejerce la vicepresidencia, que ha sido presidenta y que es nada menos que Cristina Fernández, es lógico que uno observe, bueno, y genere una expectativa, una incertidumbre, una pregunta, ¿cómo se van a equilibrar esos poderes? Porque evidentemente eso va a ser un proceso que va a ser distinto según le vaya a la Argentina. Tal vez las internas sean más duras si les va mejor y estén más juntos si les va peor y tengan que estar enfrentando determinadas cosas hacia la externa del gobierno. Pero me parece que no mirar a Cristina Fernández y no los gestos ni lo que está haciendo, como se dice hoy, bueno, se le dijeron algunos calificativos que no comparto, pero no mirarla políticamente sería un error, ¿no? Yo de Cristina Fernández, la impresión que tengo no es la mejor. Para empezar, es una figura que hasta cuestiona algunas cosas de nuestro prócer y que a todos nos dolió mucho cuando lo manifestó, o sea, respecto de que todos nosotros somos prácticamente que hijos de Argentina. Es una visión histórica, es respetable, pero que uno no la comparte. Pero lo que no nos gusta de Cristina Fernández son las cosas que pasaron durante su periodo de gobierno y además es la principal responsable de esta crisis que vive la Argentina. No la única ni la exclusiva, porque Macri tiene también su cuota de responsabilidad y los argentinos todos tal vez la tengan. Entonces a mí me preocupa, y me preocupa porque además es el tipo de personaje político que... para el cual el fin justifica cualquier medio, y de las personas que tienden a exportar sus problemas a otros países y a otras realidades. Y ahí sí me preocupa como uruguayo, porque ya lo sufrimos en el Uruguay con el tema de los cortes. Y en esa oportunidad también hay que reconocerlo, la persona que logró distender ese conflicto fue Alberto Fernández. Entonces, que al principio tuvo algunas palabras también feas para con el Uruguay y todo, pero fue la persona que utilizó y que mejoró el relacionamiento con Tabaré Vázquez y que nos permitió de alguna forma una salida diplomática que después las Cortes Internacionales la laudaron. Entonces, digo, yo miro con un ojo a Alberto Fernández, le deseo el mayor de los éxitos, pero dudo mucho de lo que le pueda suceder por el problema gigantesco que tiene y por Cristina Fernández atrás, que no me genera ninguna certeza ni garantía. Pepe. Es muy cierto lo que se ha dicho aquí en el terreno, por ejemplo, de la economía y de las incertidumbres. Martín Guzmán, el nuevo ministro de Economía, va a tener un trabajo importante, ya lo tiene en el día de hoy. Es cierto que también, mirando la historia de la Argentina, cíclicamente cae en estas crisis profundas que van dejando cada vez más esas crisis. ¿Y eso pensás que remite a lo que decía Esteban Valenti en el arranque del programa, esa idiosincrasia, esa naturaleza o esa esencia? Totalmente. En el 2001... O sea que están condenados. En el 2001 Argentina iba a poner el cartel de cerrado. Y todos pensamos que realmente era un país inviable. En el 2001 pasaron 20 años. Claro, ¿cuánta gente quedó en el camino?
ese 40% de pobres que estamos hablando ahora. Es un saldo enorme. Es cierto, reitero, que Argentina cae cíclicamente en esas crisis económicas y también las repunta, las levanta. La idea es que cada vez que se levante pueda recuperar a aquellos que quedaron en la indigencia. Me preocupa el tema económico porque cuando asume Alfonsín le debe al Fondo Monetario Internacional a Argentina 45.000 millones de dólares. Le debe, o sea, toda la deuda argentina externa era de 45.000 millones de dólares. Macri pidió 55.000 millones en un pedido. En un pedido. ¿Se entiende? Debían 45.000 millones, en 20 años pidió Alfonsín, 55. que venía de las dictaduras. Venía de la dictadura, claro. Bien. Pablo. No hay que olvidarse, yo no voy a defender a Macri porque la verdad que el gobierno es un desastre, ¿no? El que hizo, es una realidad. Pero no hay que olvidarse de que los Kirchner enterraban plata. Lázaro Báez está preso, eran íntimos amigos de los Kirchner y tenían todas las licitaciones que no se terminaban de hacer. O sea, si bien Macri, lógicamente, no pudo tener los resultados que deseó tener, como bien decía Pupo, esto es algo que viene heredado y no tuvo otra alternativa que de pronto ir a solicitar ese dinero. Que quizás hubiese habido otro camino. O sea, usted no puede hacer la ecuación de que el dinero que se enterró es el dinero que salió a pedir Macri. No, estoy diciendo, porque, a ver, yo lo que estoy diciendo es que aquí la señora vicepresidenta de la Argentina no es Bambi. Vamos a entenderlo, todos lo sabemos, las cosas por su nombre. Pero no creemos no es Bambi tampoco. Entonces, la realidad, ¿no? Habrá que ver. Todavía el presidente tiene una carta todavía, tiene una carta que puede llegar a jugar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Cristina Fernández no es Bambi. Bien. Me gustaría un cierre de nuestro invitado, Valentí. Bueno, primero que todos, eso es unánime, los uruguayos, quisiéramos que la Argentina le fuera bien. Vamos a partir de la base. Eso es... el hecho de que haya venido alguien diferente a lo que uno puede esperar o que uno tenga expectativa, no quiere decir que ese sea el principal objetivo. Que no le va a ir bien a todos igual. Todas las cosechas ya están vendidas en Argentina. Por adelantado, por si van a venir las retenciones. Todas, ¿está claro? Vendidas por adelantado. La plata ya se está yendo, se fue durante Macri una cantidad enorme, casi similar a la que entró por la deuda, y hay efectivamente algunos mecanismos de economía psicológica y de economía real que son muy perversos en la Argentina, muy perversos. Ahora, para que le vaya bien a las dificultades que ya tiene el gobierno actual, que ya tiene el presidente actual, que hizo un discurso con perspectivas, eso lo reconocemos todos, que no seamos de ese palo, se le agrega otro factor. Y el que no lo vea, bueno, que no lo vea, que es la vicepresidenta, que es la cámpora. Es decir, si uno dice que un mes después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Kicillof ya fracturó en tres el bloque del Parlamento provincial. ¿Qué lectura se hace de claro, de entonces, las perspectivas? vamos a tener que ver porque... La última, ¿dónde visualiza fricción, si es que la visualiza, con el presidente electo en nuestro país? Bueno, mira, con el presidente electo, no, yo espero, yo creo mucho en la inteligencia de los uruguayos independientemente de los partidos. No creo que algunos de los grandes proyectos que tengamos puedan entrar en contradicción a los niveles que entró UPM y ENSE. Sí. Ahora, y además, la foto de ayer no fue solo la foto de ayer, no es simplemente un tema simbólico. Es el hecho de que los argentinos todos, vos vas y te hablan del Uruguay como una referencia, excepto algunos cuadrúpedos que te dicen que somos una provincia, que los hay también. Pero en general los argentinos tienen una visión muy respetuosa de los uruguayos, de su diferencia, etc. Yo no creo que además estemos peor que antes en las relaciones. Y además yo sí tengo una visión. Quien en la Argentina se casa con alguno de los gobernantes, cosa que nosotros, la izquierda también hizo, amanece meado. Siempre. ¿Ah? Así pasó con Jorge Valle, Lacalle, etcétera, y el presidente de esa época, ¿cómo se llama?
el viejito de La Rioja. Menem. El viejito de La Rioja. Menem, que ahí estaba inmutable con 5 causas arriba. No sé si lo vieron ustedes, ¿no? Sí, sí, inmutable, es inmortal. Sí. Así nos fue a nosotros con De la Rúa. Digamos, la expresión que usé fue benévola. Nosotros, amanecer meado. Sí. Y nos fuimos en helicóptero, con la renuncia del vicepresidente previa por todo lo que sabemos. Yo creo que el Uruguay lo que tiene que tener es en todos los sentidos, tiene que tener una política con la Argentina muy mesurada, muy medida y muy humana. Todo lo que podamos ayudar, todo lo que podamos, lo tenemos que hacer. No importa el gobierno que esté, pero que lo que no tenemos que hacerlo es casamiento ideológico, porque no tenemos nada que ver. Bien. El que quiera hacer del Uruguay algo parecido al peronismo está muerto. Porque los uruguayos no tenemos la genética. Esteban Valenti, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa y con buena poesía, ¿no? Estamos cerrando el primer bloque. El segundo bloque del programa. Analista político Esteban Valenti, muchísimas gracias. Pausa y venimos con otros temas más de acá.